Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bien, quiero agradecer a Dios la oportunidad que me ha brindado una vez más de poder compartir con cada uno de ustedes un pensamiento de la palabra del Señor Jesús. Y quiero saludar a cada uno de los hermanos y hermanas y cada persona que de pronto nos pueda escuchar a través de este medio de comunicación. Bien, gracias a Dios porque nos ha permitido cada día poder compartir su palabra en estos momentos cuando de pronto no nos podemos reunir, pero que quizá aquí en nuestros hogares pueda llegar la palabra del Señor Jesucristo. Bien, quiero hacer una oración pidiéndole a Dios que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, que permita que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones y pueda poder traer la respuesta que de pronto cada uno pueda necesitar en este momento de gran necesidad. En el nombre del Señor Jesús, Padre Celestial, Dios de la gloria, te damos gracias por habernos permitido una vez más poder compartir un pensamiento de la palabra del Señor Jesús y poder transmitir lo que tú nos has dado, lo que tú nos has permitido aprender, poderlo transmitir. Permite que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra que tú quieres en cada corazón. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Bien, vamos a completar la quinta semana del programa Formando un Carácter Santo. Amén. Es un programa que se comenzó, sí, ya van a hacer 5 semanas, pero que de verdad que ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros, y quiero agradecer al pastor, los líderes y cada joven que se ha dispuesto en las manos de Dios a servirle a Dios en esta parte. Personalmente he podido aprender muchas cosas de Dios, he podido aprender de cada uno de ellos, lo que Dios ha venido tratando para nuestras vidas, para cada día poder santificarnos, cada día poder formar ese carácter que Dios quiere de nosotros. Y el tema que hoy me ha tocado es: la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y quiero leer en 1 Tesalonicenses el capítulo 4 y el verso 3, que dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Voy a leer hasta ahí. Bien, la santificación es el proceso que comienza en la conversión del pecador, por medio del cual el Espíritu de Dios nos va haciendo más libres de la influencia del pecado. Es el proceso que continúa durante toda nuestra vida y se completará cuando Jesucristo venga por su iglesia. Es decir, que desde el día que nosotros tomamos la decisión de entregar nuestra vida a Jesucristo y de hacernos bautizar, quizá desde ahí comienza la santificación en nuestras vidas, pero eso no termina ahí. No, esto es un proceso en el que nosotros tenemos que ir mostrando cambios, es un proceso en el cual nosotros tenemos que ir dejando aquellas cosas que estorban a nuestra vida espiritual, aquellos pecados que sabemos que están dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, aquella forma de pensar incorrecta, aquellas cosas, aquellas debilidades, aquellas cosas que de pronto nos hacen claudicar y pensar que un día estamos bien y otro día quizá queremos irnos para el mundo. Eso es el proceso de la santificación. Dios comienza a actuar en cada uno de nosotros y comienza a limpiarnos y a permitirnos poder seguir adelante. Santificación viene del verbo santificar. Y santificar, según el griego, significa estar separados, puesto aparte. En la Biblia, santificación generalmente tiene que ver con un acto soberano de Dios, por el cual Él pone aparte a una persona, lugar o cosa para cumplir sus propósitos.
En el libro de Éxodo, el capítulo 29 y 43, Dios santificó un lugar de adoración y dice: allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Hasta un día puede ser santificado, como vemos en Génesis el capítulo 2 y el verso 3, donde el séptimo día es puesto aparte como un día santo de descanso. Dice: bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Igualmente, cuando una persona es santificada, él o ella es puesta aparte por Dios para un propósito específico y divino. En el mismo momento en que somos salvos por Jesucristo, inmediatamente también somos santificados y comienza el proceso de ser conformados a imagen de Cristo como hijos de Dios. Desde ese momento Dios lleva a cabo su propósito divino hasta la eternidad. Hebreos el capítulo 10 y el verso 14 nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios nos separó desde antes de la creación del mundo para santificarnos, pues ese siempre ha sido su propósito. Jesús lo dijo: santifícalos en tu palabra es la verdad. Pero ¿cuál es el trabajo de la santificación? La santificación es como el proceso espiritual donde Dios ocasiona cambios en la vida de un cristiano por medio del Espíritu Santo. Los efectos de vivir en un mundo caído han perjudiciado a todos de distintas maneras. Todos enfrentamos diferentes problemas, luchamos con el pecado, con heridas pasadas, cosas que dejaron marcas profundas en algunos, pero una vez que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo entra a nuestras vidas para comenzar el proceso de la transformación, es decir, de la santificación progresiva. Comienza a llevarnos de menos a más. Si nosotros antes cometíamos más errores, ahora tenemos que cometer quizá menos errores y tratar de todas aquellos errores, por pequeños que sean, cada día irlos dejando. Él nos enseña áreas y nos señala aquellas áreas que necesitan ser cambiadas. El proceso de la transformación puede ser doloroso para muchos, pero está siempre motivado por el amor de Dios por nosotros. Pero Dios promete en su palabra no darnos más de lo que nosotros somos capaces de soportar. Ahora bien, en su carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo les dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y aunque esta verdad está expresada de muchas maneras en la Biblia, como por ejemplo: sin santidad nadie verá al Señor, o sed santos porque yo soy santo, y así por el estilo, hay muchos pasajes que nos habla de la santificación, pero este es el único pasaje que directamente nos dice que nuestra santificación es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo con la voluntad de Dios es vuestra santificación? Podemos comenzar haciendo una definición acerca de la voluntad. Y podemos decir que voluntad es querer o desear, el propósito, la intención, el esfuerzo, la orden, el mandato, la dirección o el camino a seguir es que seamos santos. Y para que usted lo entienda mejor, Dios quiere y desea que seamos santos. El propósito de Dios, la intención de Dios es que seamos santos. El esfuerzo de Dios, la orden de Dios es que seamos santos. El mandato de Dios, la dirección o el camino a seguir es que nosotros seamos santos. Eso es lo que Dios quiere de parte de nosotros. Dios es el dueño de todo y como tal tiene el derecho y el privilegio de hacer las cosas como Él las ha diseñado, como Él las ha establecido desde un comienzo. Él es el arquitecto de la creación y nadie puede venir a imponerle nada a Dios, porque sencillamente se estaría oponiendo a su voluntad. En la palabra de Dios
nos está diciendo que su voluntad es nuestra santificación, es decir, separarnos para Él. Y ese propósito fue establecido desde antes de la fundación del mundo, pero el hombre fue engañado por un ángel que se opuso en el cielo a esa voluntad, así como también la tercera parte de los ángeles del cielo. Pero Dios sigue siendo el mismo, y esa violación o rebelión a su voluntad se llama pecado, y ese pecado ocasionó la muerte eterna. De modo que la voluntad de Dios es aquello que debemos obedecer, porque esto complace y agrada a Dios más que cualquier otro sacrificio. Cuando afirmamos que la voluntad de Dios es nuestra santificación, estamos diciendo que el propósito de Dios es hacernos santos. Dios está obrando para hacernos cada día más santos. Él nos está haciendo cada día más como Cristo. Por eso Pablo dice en Romanos 8:30, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese fue el propósito de nuestra redención. Esa es la meta de nuestra salvación, hacernos como Cristo, hacernos más santos cada día. Y eso es lo que Dios está llevando a cabo. Por eso el mismo apóstol dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en la misma carta Pablo dice que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su voluntad. Es decir, que la voluntad quizá buena o agradable siempre viene es de parte de Dios, no porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros queramos hacer las cosas bien hechas, es porque es la voluntad de Dios. Él coloca el querer como el hacer por su voluntad. Al final de la carta a los tesalonicenses, Pablo hace una oración que apunta a esto mismo al decir, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estos textos se combinan para recordarnos que el propósito de Dios al salvarnos era nuestra santificación. La ocupación de Dios, el plan de Dios, el deseo de Dios es hacernos santos. Dios está ocupado haciéndonos cada día más a su imagen y semejanza, porque nosotros un día perdimos aquella imagen por causa de la desobediencia. Y eso es lo que Dios está haciendo. Dios está permitiendo que cada día podamos recuperar aquella imagen que un día perdimos por causa del pecado. Ahora, en segundo lugar, decir que la voluntad de Dios es nuestra santificación hace referencia a lo que el Señor espera de nosotros. Esto es lo que se desprende después de una lectura natural del pasaje que estamos estudiando, el pasaje que comenzamos leyendo. El pasaje que comenzamos leyendo dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os apartéis de fornicación. Ahí muestra cómo Dios nos hace ver que para nosotros alcanzar la santificación tenemos que apartarnos de la fornicación. Y dice, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude en nada a su hermano, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Cuando Pablo dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, también está dejando implícito que Él nos llama a la santidad. Dios quiere que seamos santos y debemos hacer su voluntad, es decir, responder con obediencia. Debemos caminar en santidad, caminar en luz, ejercitarnos en la piedad, seguir la santidad, hacer morir lo terrenal, de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor.
El concepto de la voluntad de Dios también está vinculado a las cosas que debemos hacer. El mismo Pablo dijo, como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y Jesús dijo, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. El apóstol Juan también afirmó lo mismo al decir, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estos pasajes nos recuerdan que la voluntad de Dios también es algo que hacemos, es algo que llevamos a cabo en respuesta a lo revelado de su palabra. Dios nos muestra su voluntad para que nosotros andemos en ella. En este caso, su voluntad es que andemos en santidad. Sabe que unas palabras de Juan Calvino me llamaron la atención. Y él decía que una vez que Dios nos ha expresado su voluntad, lo más razonable es que su voluntad sea nuestra única ley. Es decir, que al conocer la voluntad, nos debe mover a la obediencia. Es tremendo cuando nosotros podemos reconocer que la voluntad de Dios está escrita, que su palabra es la voluntad, el hacer, el obedecer su palabra es su voluntad. Esto nos debe mover a obedecerla, no importa por dura o difícil que sea. Decir que algo es la voluntad de Dios no solo expresa lo que Dios está llevando a cabo y lo que Dios espera de nosotros, sino también lo que deleita y le agrada y afirma que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es afirmar que Dios se complace en ver que sus hijos crecen en santidad. A Dios le agrada la santidad de su pueblo. Dios siempre espera esto. Esto es lo que sugiere Pablo al introducir este mismo pasaje allá en 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Estos textos nos recuerdan que la santidad, la rectitud, la obediencia es algo que deleita a Dios. La obediencia produce la aprobación y el agrado de Dios. Cuando los creyentes caminamos y crecemos en santidad, Dios se deleita. Por tanto, decir que la voluntad de Dios es nuestra santificación es una referencia a tres realidades. La primera es que el propósito de Dios se está llevando a cabo desde el primer día en que comenzamos este camino. La segunda es que es algo en lo que debemos estar nosotros ocupados, siempre buscando obedecerle a Dios, hacer su voluntad. En tercero es lo que deleita y complace a Dios, es decir, que nosotros tenemos que reconocer que si le estamos obedeciendo a Dios, que si estamos obrando como Dios quiere, que si estamos haciendo su voluntad, esto deleita y complace a Dios. En la Biblia encontramos muchas promesas de parte de Dios. Nosotros podemos encontrar que Dios siempre ha prometido ayudarnos, estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Dios ha prometido sanar nuestro cuerpo cuando estemos enfermos. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin, dice en su palabra. Dios nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. Dios nos ha hecho grandes promesas, pero entonces debemos de hacer lo que dice Pablo en 2 Corintios el capítulo 7 y el verso 1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No debemos estimar nuestra santificación como una lista de cosas que debemos hacer, ni como una vida de frías y rígidas prohibiciones, no, sino como el sabio y buen propósito de Dios, en el cual está ocupado con aquello que le complace y deleita,
La santificación es la obra maestra de Dios en su pueblo. Es como colocar el barro en las manos del alfarero. Podemos observar cómo el alfarero toma el barro desde allá, desde el río, y comienza a sacarlo y comienza a sacar las impurezas. Comienza a sacar las piedras, los pedacitos de palo, la paja, y comienza a limpiar ese barro hasta tener en sus manos un barro el cual se puede procesar, y luego comienza a moldear de él y comienza a hacer una vasija de honra, algo que realmente va a servir. Asimismo es Dios. Cuando Dios llegó a nuestra vida, desde ese preciso momento Dios comenzó a quitar cosas, aquellas cosas que no encajaban, aquellas cosas que de pronto nosotros creíamos que estaban bien, pero que nos estaban perjudicando, aquellas cosas que estaban dañando quizá nuestra vida en familia, en el matrimonio o con los vecinos, todo ese carácter, todo eso Dios comenzó desde ese momento a irlo moldeando, y este es el propósito de Dios, y esto es lo que Dios quiere de nosotros, ir moldeando nuestro carácter, ir colocándonos a la altura que Dios quiere que nosotros estemos. Romanos el capítulo 6 y el 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nosotros podemos ver que después de que nosotros hayamos sido libertados del pecado, y esto es lo que Dios nos muestra a través de su palabra, que después de ser libertados del pecado tiene que haber frutos en nosotros, y esos frutos siempre son la santificación, la pureza, la santidad. Y si nosotros logramos tener esos frutos, podemos llegar al final, y dice que el fin de todo esto es la vida eterna. No podemos decir que tenemos la vida eterna si en nosotros no hay santidad, porque la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. De modo que el fruto de personas que han sido libertadas del pecado tiene que ser la santificación, tiene que ser la santidad para poder alcanzar aquella meta. Bien, gracias a Dios por su bendita palabra. De verdad que cada día Dios nos puede hablar, nos puede ir procesando, nos puede cada día enfocar más, aprender más de Dios. Y pienso que este tiempo que nosotros estamos viviendo es un tiempo en que Dios lo ha permitido, y todo con un propósito. Y en este momento que hemos comenzado de pronto este periodo, este tiempo de formando un carácter santo, yo pienso que no es en vano, es porque Dios tiene grandes cosas. Y si nosotros pensamos de pronto cosechar las bendiciones de Dios, si nosotros pensamos que de aquí en adelante van a haber respuestas de parte de Dios, van a haber cosas grandes de parte de Dios, muchas almas van a llegar a los pies del Señor Jesús, lo primero que nosotros tenemos que entender es que nosotros somos los que tenemos que comenzar moldeando nuestro carácter, porque si nosotros no hemos cambiado, no podemos cambiar a nadie. Somos nosotros los que tenemos que apartarnos del pecado y vivir una vida santa para Dios. De este proceso, de esta santificación, depende las bendiciones que nosotros podamos ver y podamos cosechar cuando todo esto haya pasado, porque todo eso pasará con la ayuda de Dios, y podremos ver nuevamente, podremos llegar nuevamente a las iglesias, podemos quizá volver a reunirnos y adorar a Dios como Él se lo merece. Pero yo sé que esto ha marcado nuestra historia y el periodo del cristianismo, porque Dios comenzó ya su obra de preparación para la iglesia, para poder de pronto introducirnos al reino de los cielos, porque allá no entrará cosa inmunda. Dice que todos los que de pronto queremos entrar al reino de los cielos, los que tenemos esa esperanza,
tenemos que limpiarnos acá, tenemos que santificarnos, tenemos que lavar nuestras vestiduras, tenemos que obrar conforme Dios quiere. Y eso es lo que Dios está haciendo a través de su bendita palabra. Bien, quiero agradecer la atención de cada uno de ustedes y quiero hacer una oración y pedirle a Dios que cada día nos santifique, que cada día nos moldee, que cada día Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Y si de pronto esta palabra ha llegado a su corazón, quiero que también pueda acompañarme a hacer esta oración. En el nombre del Señor Jesús. Padre Celestial, Dios de los cielos, te doy gracias por haberme permitido compartir lo que tú me has dado a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra haya traído a cada uno la respuesta, haya traído a cada uno el cumplimiento a su necesidad, la respuesta a su inquietud, que tu palabra cada día nos moldee, nos santifique, cada día nos vaya formando como tú quieres, nos vaya haciendo crecer y llegar a la estatura que tú quieres, Señor. Santifícanos con tu palabra es la verdad. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bien, quiero agradecerle a cada uno de ustedes y que el Señor Jesús les bendiga.